Buenos días compañeros, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a compartir un poco del análisis de los pasajes bíblicos relacionados con la curación de los ciegos. Para esto, antes de entrar directamente a los pasajes, me gustaría recordar un poco acerca de la contextualización de los evangelios, de cómo estos a qué público iba dirigido y cuál era el propósito de cada uno. Entonces en Mateo encontramos que el propósito al cual iba dirigido era demostrar que Jesús era el Mesías esperado eh, en el Antiguo Testamento acerca de las profecías. El Evangelio de Mateo va dirigido especialmente al público judío. Eh, Seguidamente en Marcos, el texto bíblico en Marcos iba dirigido especialmente a los cristianos que estaban en Roma y que estaban pasando por algún tipo de persecución como forma de fortalecer su fe. El propósito de este libro era presentar a Jesús, sus obras y enseñanzas, teniendo en cuenta que Marcos era discípulo de Pedro, entonces tenía conexiones por ahí, por decirlo así, y a partir de ahí se realizó el texto a través de la tradición oral. Seguidamente tenemos a Lucas, el cual iba dirigido a los gentiles, y el propósito de este libro era que todos aquellos que no eran creyentes, que no pertenecían a una comunidad judía, por decirlo así en ese momento, pudieran entender y recibir el mensaje del Evangelio. Y finalmente tenemos a Juan, el cual va dirigido a todos, tantos creyentes como no creyentes, y el propósito de esto era probar que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora sí, entrando en materia, en las curaciones de los ciegos aparecen aproximadamente, sí, aparecen 4 textos bíblicos que son los que vamos a analizar el día de hoy. En Mateo encontramos 2 textos bíblicos acerca de la narrativa. Primeramente encontramos Mateo 9 del 27 al 31 y Mateo 20 del 29 al 34. En Marcos encontramos el pasaje bíblico del capítulo 10, del versículo 46 al 52, y en Lucas encontramos del capítulo 18 del versículo 35 al 43. En este momento vamos a realizar el análisis, la comparación del texto de Mateo 9, 27, 31 y Mateo 20 del 29 al 34. A partir de estos dos análisis, luego analizaremos el texto de Marcos, el texto de Lucas y finalmente algunas conclusiones acerca de esto. Entonces, para empezar, tenemos aquí el texto de Mateo 9, 27, 31. El primer verbo que encontramos aquí es el verbo paragonti, el cual se traduce en pasar y nos presenta un verbo en presente. Aquí encontramos en Mateo 20, 29 se usa un término diferente, el cual es og pedeunomenon, el cual se traduce como salir fuera y está en genitivo, lo cual nos indica, el genitivo muchas veces nos indica el origen de donde se está saliendo. Entonces aquí nos está indicando a que se salen de Jericó. Aquí seguidamente encontramos una diferencia entre estos dos pasajes. Es el mismo verbo, sin embargo, el uno está en plural, el otro está en singular. Y este lo encontramos en auristo. Recordemos que el aurismo era como un resumen, algo muy corto y no entra en detalles. Entonces aquí cuando dice lo siguieron, no especifica quiénes lo siguieron. Sin embargo, en Mateo 20 sí encontramos que dice que lo siguió una gran multitud, que esta sería la diferencia. Aquí hay algo muy curioso, es que dice que lo siguieron 2 ciegos. Esto es muy importante para tenerlo más adelante en los otros textos. Aquí seguidamente encontramos en Mateo 20, en el versículo 30, el término odón, el cual hace referencia al camino y que los ciegos estaban sentados a camino, ¿sí? Pero morfológicamente es esto, un camino, un sendero. Sin embargo, exegéticamente, si nos damos un poco cuenta de contexto, más adelante Pablo utiliza el término también odón o camino para referirse a un estilo de vida, y a esto se refería
cuando los primeros cristianos no se llamaban cristianos, sino que se decían los del camino. Entonces, si nos damos cuenta, pues dice dos ciegos sentados junto al camino. Y no necesariamente puede también representar que estaban sentados junto a Jesús, lejos de ese estilo de vida. ¿Sí? Otra diferencia que aquí encontramos es el término de gritar. Aquí lo utilizan como egrasán y aquí lo vemos como crasontes. La diferencia es que aquí en esta parte lo presentan, el verbo está en presente y aquí se encuentra en auristo. Tal vez porque en esta parte Mateo quería dar a referencia, ya como aquí en el capítulo 20 entra un poco más a detalle, quería enfatizar en que ellos gritaban desesperadamente. Ellos tenían una urgencia por llamar la atención de Jesús, diferente a este primer pasaje. Luego vemos este verbo auristo, el cual se encuentra en un imperativo. Este hace referencia a ten misericordia, apiádate, ten compasión. Sin embargo, si nos damos cuenta, es como que el ciego le está diciendo a Jesús, ten misericordia, como en forma de orden. Entonces es como esa desesperación que ya tenían de necesariamente buscar a Jesús y que Él los ayudara. Y aquí se usa el mismo término para decir compadécete de nosotros. Y aquí hay algo muy interesante que es, en el Evangelio de Mateo, esta es la primera vez que se reconoce a Jesús como Hijo de Dios. Y es bastante interesante que sea una persona ciega, que sean dos personas ciegas, que le digan Hijo de David. Hijo de David, y que incluso, aunque ellos no podían verlo, lo reconocieron. Y las personas que sí lo podían ver, aún no lo habían reconocido como el Mesías. Aquí seguidamente encontramos algunas diferencias. Aquí se vuelve, en el capítulo 20, se vuelve a repetir el compadécete de nosotros, Hijo de David. Se repite frecuentemente. Aquí en esta parte se utiliza este término de reprender, mandar, exigir. Puede ser haciendo referencia a cuando los ciegos se querían acercar precisamente a Jesús, la multitud les reclamaba, les mandaba que no se alejaran. Y entonces aquí también se utiliza ese auristo para esa necesidad de la multitud de callar la desesperación de los ciegos. Seguidamente vemos el término de callarse, guardar silencio, y es bastante interesante cómo lo usan aquí, porque la multitud quería callar a los ciegos, y no solo ellos estaban privados de su sentido de la vista, sino que también la multitud los quería privar de su sentido del habla. Aquí es bastante interesante en el capítulo 9, porque nos presenta que Jesús al llegar a la casa los ciegos lo abordaron. Sin embargo, en el capítulo 20 encontramos que los ciegos estaban en el camino y allí Jesús se paró, que aquí usa el término. Este término de parar, ponerse en pie precisamente, porque Jesús al escuchar este clamor tan desesperado que ellos tenían, se detuvo a escucharlos. Aquí ya finalmente, seguidamente, cuando ellos llegan a la casa, pues Jesús les pregunta, ¿ustedes creen que pueden hacerlo? Ya escucharon como Jesús ya escuchó ese clamor de ellos, ese mandato desesperado de ellos. Ahora les pregunta, ¿tú puedes? ¿Tú crees que puedo hacerlo? Y allí probó un poco de su fe. Seguidamente encontramos esta parte de aquí, la cual no se encuentra tampoco en el... esta parte de aquí, la cual la podemos encontrar más abajo. Y es bastante interesante porque aquí esta pregunta, ¿crees que puedas hacerlo? La vemos aquí paralela en el capítulo 20, donde dice, ¿qué queréis que eso haga? Este queréis, este TLT hace referencia a que cuál era el deseo de los hijos. Y aquí lo encontramos haciendo de que si ellos verdaderamente podían creer en el poder de Jesús. Esta es la diferencia entre estas dos preguntas que se presentan. Aquí
encontramos la conmoción de Jesús al ver ellos tan desesperadamente cómo estaban buscándolo. Entonces Jesús se apiadó de ellos y a partir de allí se realiza la obra del milagro. Y finalmente aquí encontramos ellos al salir lo difundieron por toda la tierra. A pesar de que Jesús había dicho que no lo dijeran, la intención o el propósito de pronto que Mateo lo pusiera de esta forma en un auristo activo indicativo era mostrar la emoción y la urgencia de los ciegos en seguir a Jesús y de ir a hablar lo que Jesús hizo en ellos luego de su encuentro. Y aquí en el otro eh, encontramos este término, el cual eh, encontramos precisamente que ellos lo siguieron por esa necesidad que tenían de seguirlo y porque sus vidas no iban a volver a ser igual. Luego encontramos esta comparación aquí en Marcos y Lucas. Primeramente lo encontramos aquí en este verbo venir y aquí en Lucas lo encontramos como llegar, ¿sí? Estos dos van muy relacionados porque primero ellos llegaron a Jericó, nos presenta el texto, y luego dice que salieron de allí. Aquí solo dijeron cuando se estaban acercando a Jericó. Aquí encontramos este detalle de Marcos, ya que aquí Marcos empieza a hablar de quién era el ciego. Aquí solo hace referencia a un ciego, y esto era bastante interesante porque en Mateo sí encontrábamos dos ciegos, aquí solo encontramos uno, y Marcos nos especifica que era Bartimeo. En Lucas es el único evangelio que nos presenta quién era. En Lucas no nos dice tampoco quién era el ciego, y también enfatiza un poco en la multitud. Luego dice, precisamente se presenta otra vez, estaba sentado en el camino, junto al camino. Entonces estaba sentado junto al estilo de vida, tal vez junto a Jesús, pero no estaba en Jesús. Había escuchado de Jesús, pero no estaba siguiendo a Jesús. Y aquí lo que encontramos, se presentan estos dos. Este es un verbo imperfecto y este es un verbo en presente. El imperfecto aquí lo que quería hacer era de que Bartimeo llevaba mucho tiempo pidiendo limosna. Sin embargo, en el otro, como está presente, significa que él sigue en la misma condición de pedir limosnas. Aquí hay algo bastante interesante porque Marcos presenta que al Bartimeo escuchar que era Jesús, de una vez lo reconoció como hijo de David. Y aquí en Lucas vemos como le explican al ciego que el que iba pasando era Jesús y finalmente este lo reconoce como hijo de David, como el Nazareno. Aquí encontramos este grito también otra vez de ayuda, esa desesperación del ciego de gritarle a Jesús. Y terminamos en este de tener misericordia, el cual también se usa el término imperativo, la acción en imperativo, que nos presenta un poco de esa desesperación que tenía el ciego y de esa orden que le gritaba, compadécete de mí porque ya no podía más. Luego encontramos aquí estas diferencias. Es algo aquí bastante interesante porque en esta parte sí son como bastante similares, pero hay algunas palabras que cambian. Digamos aquí en Lucas presenta este verbo como empujar, llevar afuera. Cuando el ciego intentaba acercarse a Jesús, las personas que iban adelante lo empujaban y lo sacaban. Diferente, digamos, aquí en Marcos hace referencia a que eran muchas personas. Aquí no dice quiénes, solo los que iban delante de él. Aquí sí nos presenta que eran muchas personas. Luego encontramos esta diferencia de que Marcos es más específico en cuestión de detalles. Digamos, toda esta parte de aquí no la encontramos especificada en Lucas. Entonces aquí entra más como Marcos a precisar en cómo Jesús manda llamar a Bartimeo, en cuando Bartimeo dice que se jala sus vestidas, se tira sus vestidos. Entonces, si nos vamos un poco a ese contexto, ese contexto, ese jalar sus ropas puede ser despojarse de quién era, porque sabía que una vez que conociera a Jesús, su vida iba a cambiar completamente. Y aquí simplemente en Lucas nos presenta que mandó que se lo llevaran. Puede ser porque más adelante, como les voy a explicar un poco más adelante, Lucas se enfoca más en como ese milagro que Jesús hizo y no tanto en el detalle que se llevó para que se realizara ese milagro.
Aquí se usa el término rabino. Es el único evangelio que aquí presenta en estas historias el término rabino. Y si nos damos cuenta, eran más como los discípulos quienes llamaban así a Jesús, el rabino, el maestro. Y en Lucas lo presenta más como el Señor. Cuando hacemos un poco revisión de a qué se refería este Señor, este término se usaba para referirse a la autoridad divina y el poder que tenía Jesús. Entonces aquí vemos esa diferencia. Finalmente, encontramos aquí estas últimas diferencias, que aquí en Marcos Jesús le dice a Bartimeo que se vaya, ¿sí? Porque le dice, por tu fe, recobra la vista, ahora vete. Sin embargo, aquí se vuelve a repetir, recupera la vista, tu fe te ha salvado. Entonces aquí la diferencia entre estos dos es que aquí Mateo quería enfatizar un poco más en que esa restauración de la vista de Bartimeo lo llevó a su salvación, a recibir a Jesús. Marcos se quería enfocar más en esta salvación que recibió por medio del milagro. En cambio aquí Lucas se enfoca un poco más en ese milagro, a destacar cómo ese milagro lo llevó. Bueno, aquí encontramos estos otros términos. Se menciona otra vez el término de por el camino, porque dice que una vez que Bartimeo recuperó la vista, ahora siguió a Jesús por el camino. Entonces ya no estaba junto al camino, sino que estaba siguiendo el camino. Entonces si vemos un poco de esta comparación, es bastante interesante. Y aquí finalmente, este instantáneamente es diferente al inmediatamente que se usa en Marcos, porque este instantáneamente va ligado a la orden que se había dado aquí arriba de recobrar la vista. O sea, primero Jesús dio la orden y luego él al instante recuperó la vista. Aquí inmediatamente Marcos enfatiza más en que inmediatamente lo recibió. Y esto era un poco de los que le quería compartir. Y finalmente aquí Lucas enfatiza un poco de que el pueblo recibió luego de ver este milagro, dio gloria a Dios. Entonces quería como que ver que la reacción del pueblo y mostrar la importancia de la santidad y la fe en esto. Y finalmente algunas conclusiones. Vemos que estos tres evangelios tienen sus diferentes tipos de morfología. Cada evangelista utiliza un lenguaje para enfatizar ciertos aspectos particulares, ya sea detallar un poco más, dirigirlo un poco más, y se iba adaptando dependiendo al propósito teológico que cada uno tuviera. Y también como les mencionaba, en Mateo se enfatiza en dos ciegos. Sin embargo, en Marcos y en Lucas se hace referencia a un solo ciego. Y digamos el enfoque de estos tres evangelios era dirigirlo hacia la fe de los ciegos y la compasión de Jesús. Lucas es como su relato es un poco más conciso, y Marcos por otro lado es un poco más detallado, y es más interesante verlo desde el lado de Mateo, que él mismo presenta dos diferentes textos bíblicos, los cuales uno es como que más para mencionarlo superficialmente, y en el otro lo detalla más profundamente. Esto sería todo, muchas gracias por la atención.